¿Qué tal, amigos? Tenemos el día de hoy como invitado a Nixon Córdoba, pintor, dibujante y escultor. ¿Qué tal, Nixon? Me entero que acabas de llegar de París. ¿Quisieras contarnos un poco de este viaje que has tenido? Y luego podemos ir ya viendo otros temas. Bueno, sé ir por cuestiones familiares. Mi familia estudia ahí, mis hijos están estudiando. Entonces, por cuestiones de Navidad y Año Nuevo, pues yo me di unas escapaditas de acá. Pero siempre aprovecho para visitar museos y también las exposiciones de temporada, porque siempre hay pues las grandes exposiciones en los museos, en Pompidou, bueno, ahorita vengo viendo en La Mayol, en Georges Pompidou también, unas retrospectivas de Kokoschka en el Museo Nacional de Arte Moderno de París, una de escultura hiperrealista en el Museo Mayol, muy bueno. En Beaubourg estaba también una retrospectiva muy fuerte, muy interesante, de pintores franceses. Siempre aprovecho en eso para nutrirme de lo que se está dando, hacer compras también. Cuestiones de materiales, cuestiones de últimas cosas que hay, porque hay almacenes gigantes. Me imagino. Legión de Beaux-Arts, por ejemplo, eso es enorme. Y muchas otras cosas más. Así que sí, ese contacto me enriquece. También visito amigos de antaño, compañeros de arte, y creo que esas visitas son muy beneficiosas para hacer como un pare, porque también es importante, así como trabajar, no trabajar. Darle vacaciones. Darse un descanso, ¿no? Sí. Bueno, quería preguntarte algo que me llamó la atención, es lo siguiente. Estuve viendo que cuando estabas en el colegio, eras físico-matemático. Sí. Y siempre hay esta idea, ¿no?, de que un artista debería ser sociales, o yo qué sé, debería tener un origen diferente, ¿no? Entonces me llamó un poco la atención eso de que tú eras físico-matemático, luego ya te interesaste y entraste como oyente para aprender un poco el arte, y a partir de ahí ya surgió tu carrera, tu camino por el arte, ¿no? ¿Quisieras contarnos un poco cómo surgió el arte en ti? O sea, ese interés, ese cambio que tuviste, ¿cómo fue? Bueno, yo nunca tuve un cambio. Yo desde mi primera conciencia que tengo, yo quería ser artista. El problema es que en esa época, en Esmeralda, estoy hablando de la década del 70, ya vamos para los 60 años nosotros. Entonces no había ninguna información. Y yo me la pasaba dibujando y copiando todo lo que yo veía. Comencé a ganar dinero desde que era en la escuela. Haciendo las carátulas de los compañeros. ¿Te acuerdas que antes habían las tesis de grado? Y después comencé haciendo algo más importante, que eran las tesis de la gente adulta, porque yo era un niño, se puede decir. Ya en el colegio hacía las cuestiones de laboratorio. ¿Te acuerdas que antes no había, como ahora, las impresiones, gigantografías, todo era nada hecho a de mano? eso, Y se necesitaba alguien hábil para que las pase a cartulina y luego poder exponer ante la clase. Pues yo hacía ya de casi todos los colegios, me mandaban a mí. Bien. Entonces hacía mi platita con esa cuestión. Y yo decidí ser artista, pero como era bueno en matemáticas y me encantaba la física, en el examen de aptitud, que decían que qué es lo que vas a seguir, dijeron que era arquitectura. Entonces yo me quedé así como, ¿y qué? O sea, como yo quiero ser artista, pero me sale lo otro. Y como en esa época pues uno es sumamente obediente a los padres, a la institución, que yo era estudiante, pues bueno, me metí a estudiar arquitectura. En la central, ¿no? En la central. Al tercer año yo ya no pude más, al segundo fue. Y me cambié en secreto a Bellas Artes.
Y ahí el remordimiento me daba mucha cuestión de culpa, así que me dio una enfermedad, me dio un solmenacho, así de una noche caí así. Y me llevaron al doctor, el doctor había dicho que, ¿qué prefieren? ¿Un artista feliz o un arquitecto enfermo? Claro. Y claro, ahí ya se puede decir, tuve la bendición, el visto bueno de mis papás y me quedé en arte. Ah, qué bien. Esa fue. Y bueno, ahí fuimos compañeros por un corto tiempo, ¿no? Hoy fuimos compañeros, yo me acuerdo de ti. Claro. Mucho. Inclusive nos hicimos amigos, me llevaste a tu casa. Claro. Comenzamos a hacer algunas cosas, pero tú saliste. Y yo me fui. Sí, yo recuerdo mucho tus dibujos. Realmente me parecía que tenías una muy buena técnica. ¿Qué piensas tú del dibujo? ¿Cuál es la relación entre el dibujo y la escultura para ti? Yo veo que el dibujo es como la piedra fundamental de las artes. Si tú entiendes el dibujo, la cuestión de cómo dar la profundidad de un dibujo mediante un trazo más fuerte o ligero para hacer lejanías y cosas así. Claro. Esos mismos principios, que son principios de la naturaleza de una producción artística, son aplicables a la pintura y a la escultura. Porque si tú quieres asentar en la escultura, por ejemplo, un rasgo fuerte, el contorno del ojo, simplemente tú vas o lo hago yo, no sé los demás, pero pienso que es igual, acentúo más el esteque. Claro. En dibujo yo para que haya sombra. Claro. Acentúo más la profundidad. O sea, hay una correspondencia entre el dibujo, entre lo que hago con el dibujo y lo que se hace con la escultura. Claro. Que es similar. Lo mismo creo en pintura, que también tienes que tener esa concepción muy clara de la fondo y el forma para poder crear el volumen. Porque en las tres, la idea es crear volumen, solo que a diferencia de la escultura, tenemos el volumen. Claro. Esa es. Pero el dibujo, primero conociendo, o sea, comprendiendo esta particularidad que se divide para todas las artes, te facilita mucho poder poner o acentuar donde tú desees un rasgo físico en un retrato, por ejemplo, en un busto. Tú sabes que él tiene una mirada poderosa, pues yo ahí le meto todo el dedo hasta el fondo. Claro. No importa que anatómicamente está incorrecto, pero se ve la fuerza y la personalidad. Claro. Y es básicamente, es como estar dibujando, básicamente. Eso por un lado. Y por otro, haciendo ya proyectos grandes, el dibujo es fundamental. El dibujo... Para planificar, ¿no? Para tener la primera idea, el primer esquiz, es un dibujo. Claro. La idea se te puede escapar, o sea, en la mente. El dibujo rápido la puedes captar. Y luego vas desarrollando con otros dibujos que son estudios más profundos, en los que ya entra ya no solamente ese espíritu que tuviste al inicio, sino que ya viene ya rasgos académicos. O sea, la composición, luego la anatomía, las proporciones, para presentar un proyecto. Ya toda la vida yo he presentado mis proyectos con dibujo. Claro. Y cuando ya son monumentos o cosas más grandes, ahí sí me sirvió la arquitectura. Sí, claro. Porque puedo hacer las presentaciones en planta, corte, elevaciones. Y de hecho siempre las hago así. Yo considero que o sea, como me va bien el papel, lo voy a seguir. Y utilizo por gente que sabe de esta nuevas tecnologías para hacerme la presentación en 3D o para hacer la presentación oficial que se necesita. Hay programas, claro, con los que se puede hacer en 3D y claro, planos completos, ¿no? Que se pueden hacer. No recuerdo el nombre de este programa, pero sí. O sea, tú les entregas, yo les entrego todo como era antes.
las proporciones, todo acotado, con cotas y todo. ¿Tú empezaste con la escultura por una casualidad? ¿O sí. ¿Cómo fue? ¿Y fuiste de pequeño a grande o entraste ya de una sola a proyectos que eran de un tamaño considerable, ¿no? Digámoslo así? ¿Cómo fue el proceso? Fue una casualidad. ¿Ya? Fue un encuentro que tuve en mi vida. La escultura prácticamente se me cruzó en mi camino. Yo no tenía ni la menor intención que iba a ser algún día una escultura. Jamás se me pasó por la mente. Es más, yo te confié íntimamente que a mí no me gustaba la escultura, que claro. No me gustaban los escultores. Que cuando comíamos en la facultad, ellos venían todos sucios, se sentaban y yo estaba ahí comiendo y no me gustaba que venían con todos los aparatos y todas esas cosas. Claro. Los mandiles también. Claro, y todo lleno de polvo y eso. Claro, por la arcilla. Por la arcilla, era tenaz. Claro. Entonces, jamás me interesó, inclusive cuando estuve haciendo el stage en Beaux-Arts allá en París, nunca entré a escultura. Yo visité todos los talleres. Hice multimedia inclusive, que era para mí una cosa muy difícil de entender y por eso justamente apliqué para ese curso. Pero no hice escultura. A mí me gustaba hacer mucho trabajo o ganaba mucho haciendo para la iglesia. Ya. Siempre hacía series de pinturas, cuadros, también murales. Mira. Y en una de esas estaba pintando arriba un mural y el monseñor Eugenio Arellano, que en esa época estaba de obispo de la ciudad de Esmeralda, me vio y me dijo que baje, y ahí él me encomendó el retablo de la Virgen de la Merced, de la iglesia de la Merced. Ya. Así que yo fui y era una iglesia bien pesada. La arquitectura es como los toldos esos de las caravanas árabes, así, pero de concreto. De concreto. Entonces es una mole, tiene un volumen muy fuerte. O sea, a nivel de volumen, todo atrapa eso. Ya. Entonces dije, chuta, aquí una pintura ni loco, o sea, no va a funcionar. Entonces le dije que yo no iba a poder hacerle porque yo le recomendaba que haga un retablo. Claro. Eso iba en armonía con el volumen de la iglesia. Entonces me dijo, no, usted hágalo. Y yo le dije, pues no puedo, porque no soy escultor. Entonces me dijo, no, ya. A mí me dijeron que usted lo haga y usted lo hace, o sea, el Señor. Digo, seguro que el Señor le dijo eso, porque yo no soy escultor. Dijo, sí, él nunca se equivoca. Bueno, dije, ok, a guerra avisada no mata soldado. Eso sí le dije a Monseñor. En son de, como que si sale mal, pues yo le avisé. Claro. Y claro, era una escultura de 12 metros, era toda una iglesia hasta arriba. Claro, era una obra grande. Así es. Y la ignorancia, yo creo que es la ignorancia también. La ignorancia nos hace ser atrevidos. Yo no pensé. Tal vez no ignorancia, sino ese aspecto inocente de querer lanzarse y hacer algo que de pronto resulta luego que es lo que te lleva a algo más, ¿no? Sí, bueno, las cosas también se dan cuando tienen que darse. Yo creo que el destino tiene fijado contigo unos encuentros, una cita. Y conmigo en esa época fue mi encuentro con la escultura. Yo vine inclusive para zafarme, le digo, pero Monseñor, yo acabo de ganar un premio y me voy a París, voy a estudiar allá. Pues no hay problema. O sea, esto fue antes del premio. Justo ganando el premio. Justo ganando el premio. No hay problema. Anda nomás. Si para el Señor el tiempo es nada. Claro. Unos añitos más, unos añitos menos. Cuando vuelvas lo haces. Ya. Dije, puta madre, no pude zafarme del compromiso. Claro.
y quedé con el compromiso que al regresar tenía que hacer. Ah, qué bien. Interesante. Sí. Y considero yo, que esa primera escultura que hice, ese primer retablo, no le he podido igualar esa frescura que conseguí. Tiene muchas fallas, muchos errores. Yo pienso ahora que yo he hecho ya 22, 23 años, veo y digo, hay errores muchos, pero en cambio ahí se ve mucha sinceridad y cero pretensiones. O sea, no hay pretensiones, simplemente tratar de hacer y que salga. Perfecto. Sí. Increíble. Una plena historia. Sí. Porque es un cambio de rumbo radical, ¿no? Radical. Claro, a partir de ahí ya no topé pintura. O sea, yo vine... Exacto. ¿Qué pasó con la pintura? Se olvidó, se guardó. ¿Cómo empezó a crecer esto de la escultura? Bueno, cuando yo empecé escultura, llegó Doina, que ahora es la mamá de mis hijos. Claro. Habíamos estudiado ya en la escuela de Bozar juntos y decidimos formar familia. Ya. Entonces yo empecé prácticamente la escultura con ella. Te comento que ella se reía un poco, decía, este Nixon está loco, porque yo hablaba nomás, vamos a hacer así, asado, pero no tenía ni la menor idea de cómo funcionaban las cosas. Es más, yo ignoraba el primer principio de escultura. ¿Cuál sería? Es la gravedad. Ah, claro. O sea, si tú no pones la barra bien y haces todo, se cae. Obvio, lógico. Yo, por acá. Pero como a mí me encantaba, y yo eso, la física y la matemática eran muy fuertes, yo no tardé mucho en comprender cómo funciona. Ya. O sea, para mí fue sencillo luego, por ejemplo, en este trabajo de Cristo del Consuelo, calcular y cómo hacer el centro de masa que coincida con el centro de gravedad de una figura para poder encajar así, milimétricamente, perfectamente, ¿sí? Los dos. Porque si no, si tú te equivocas y pones la escultura un poquito caída hacia adelante o hacia atrás, tú vas a producir momento, que es una fuerza que te tira hacia caer. Y también considerar las cargas laterales, porque va a tener evidentemente cuestiones de viento y todo. Claro, y peor a esa altura. Porque esta obra, ¿cuántos metros tiene? 36 metros de altura, ¿no? Claro. Claro, entonces fue fácil para mí esa parte, porque a nivel de la física se comprende muy bien y hay fórmulas y todo. Y a mí le capto sumamente, para mí es sencillo eso. Ya. Entonces, inclusive después ya comencé a ver cómo pudiera hacerlo, porque una cosa es saber o conocer, y otra cosa es saber hacerlo. O sea, puedes hacer una escultura, pero ¿cómo sabes que la escultura va a estar cumpliendo esos requisitos? Que si tú le tienes el centro de masa, va a estar acoplado con el centro de gravedad. Y esto con todo el conjunto de la cruz. Claro. Entonces, lo hice a la manera de los egipcios, a la manera de Miguel Ángel, que es lo más certero, o sea, es lo seguro. Explícanos cómo es eso, porque hay mucha gente que no sabe nada y que puede estar viendo la entrevista, entonces explícanos un poquito eso. Es simple, o sea, para construir no necesitas que sea algo totalmente horizontal, saber que está horizontal, y también saber que está en vertical, que tiene 90 grados. Si tú tienes alguna forma, algún método, alguna manera de saberlo, tú puedes ir con seguridad a crear, a hacer una construcción. Claro. Pero tienes que tener una forma de medirlo. Tienes que tener una forma y que sea confiable. Entonces, ¿qué hacían, por ejemplo, los egipcios para las pirámides?
Son piscinas de agua. El primer piso, o sea, cuando tú haces con agua, tú consigues conseguir el nivel. ¿Has visto los albañiles que usan una manguera? Claro, con agua. Para el nivel exacto. Exacto, ese es exacto igual. Exactamente igual para saber los cortes horizontales que voy a ejecutar a la escultura. Pero que estén totalmente horizontal. Claro. Un grado que se me vire, por ejemplo, en la perpendicularidad a 36 metros, arriba ya me va a dar mucha. Claro. Siquiera unos medio metro. Claro. Se va deformando. Sí, se va a ir así. Claro. Y la perpendicularidad es lo otro, es la plomada, es lo más simple del mundo. Claro. Tú pones que se utiliza para hacer la columna de una casa. Así es. Es lo más básico, ¿no? Sí, pero el ingenio de cómo usarlo en el campo de la construcción de una escultura, ahí viene el clic. Ya. Como te digo, no es solamente el saber qué hacer, sino cómo hacerlo. Claro. Y ahí vienen esos 20 y pico de años de experiencia que me han ido enseñando, porque hacer una escultura monumental significa simplemente trasladar lo que tienes en plano a la altura que vayas a hacer, como un arquitecto. Claro, que hace un plano para construir una casa o un edificio, etcétera, ¿no? Eso. Y luego hay la parte civil, que también te he escuchado mencionar, que también es esencial, ¿no? La ingeniería. Claro, la ingeniería yo no me meto, eso tiene que ser ingenieros calculistas que hagan todo el análisis estructural. ¿sí? Claro. La parte ingenieril es lo más delicado y tiene que ser resuelto por profesionales. Ellos van a saber qué tipo de material, qué grosor y todo eso, y cómo soldar, porque inclusive hasta para la suelda es especial. Son soldadores muy especiales que te garantizan que está unido el cordón. Claro. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue la historia? Tengo entendido que causó emoción en la gente, que hubo un ambiente así súper positivo cuando tú empezaste ese proyecto. Sí, fue un proyecto realmente que me marcó, porque fue mi primera obra que tenía que ampliar, como decía, de una maqueta a la cantidad que digan de metros. Claro. Y para eso, como ya contaba yo con muchos recursos a nivel arquitectónico de cómo es la construcción. Porque básicamente a esas dimensiones es una construcción. Es como hacer un edificio. Y considera que el balcón, en vez de ser orgánico, o sea, recto, es irregular. Entonces yo lo que hacía era piso con balcones irregulares. O sea, fue un reto porque el prefecto me dijo, yo le doy todo, pero usted vaya y haga ya. Ya. Entonces yo no llevé a nadie de aquí, fui solito. Ya. Y tuve que entrenar a la gente que me dio la prefectura. Ok. Ellos tampoco no sabían nada, ellos construían carreteras. Claro. Eso sí, conté con toda la infraestructura de la prefectura para lo que necesitara. Pero la construcción básicamente fue el diseño, yo tuve que ver cómo me imaginaba. Para eso estaba analizando cómo habían construido la Estatua de la Libertad y tenía mis dudas de cómo funcionaría acá, porque eran otra cuestión, y diseñé un sistema en el que yo pensé que me podía solucionar. Ya. Gracias a Dios sí funcionó. Funcionó, tuvo unos pequeños fallas que lo corregí en Cristo del Consuelo. O sea, los pisos, en vez de ser los de 50 centímetros, los hice en el Cristo del Consuelo, los hice de 25. Entonces, eso me permitió mayor detalle. Es como una fotografía mayor. O sea, ¿a qué te refieres con pisos? ¿A las divisiones? A las divisiones. Que vas ensamblando luego para Claro. hasta llegar a la altura final, ¿no es cierto? Sí. Ya.
Claro, si tú divides por ejemplo, una cara, le vas a hacer de 30 metros, tú divides en 3, 10, 10, 10, ya tienes unos bloques enormes que puedes perder. O como haces una cuadrícula, mientras más cuadrículas pequeñitas haces, el dibujo te sale más perfecto en el otro lado. Claro. No es lo mismo dibujar una persona y hacer 2 cuadrículas que 8 cuadrículas. Tienes más detalle. Claro. Así funciona. Yeah. Más lo divides, como una cuadrícula, más divides, más perfecto el detalle es. Entonces, en otras ya hice ya de 10 centímetros. Mira. Yo me imaginaba que fueran de mayor tamaño, ¿no? Lo que pasa es que cada 10 no vas a hacer de 10, haces juntas, o sea, 10 sería una unidad. Yeah. Puedes hacer un bloque de 10 unidades. Y vas haciendo así. Ya. Así es. Increíble. Estoy viendo un video que había subido en YouTube en el que se te ve trabajando. Y se te ve trabajando con mucha energía, con rapidez. Estás todo el tiempo en acción. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso tuyo. ¿Qué es lo que sientes? O sea, cuando vas trabajando, yo lo que quisiera entender es un poco cuál es tu proceso en cuanto trabajas. También incluso podríamos, si te animas, podrías compartirnos un poco la parte emocional, qué es lo que sientes, ¿no? Porque todo eso se impregna en la obra también, ¿no? A final de cuentas. Porque no importa si es una obra por encargo o si es una obra de otro tipo. La parte emocional es obvio que está ahí, ¿no es cierto? Sí. Pero es que yo quiero recalcar eso de la parte emocional. Dale. Porque para mí lo que topaste, eso es el nervio para mí. Porque lo contrario a la cuestión académica, hay un proceso que tú sigues, es un canon, son reglas. Vas para hacer una figura, para hacer un dibujo, tú tienes un proceso, un procedimiento. Y toda la parte o la carga emocional que tiene se ve reprimida. Se ve reprimida porque tienes que cumplir ese proceso. Y cuando tú hablas de la parte emocional, yo le pongo en el máximo valor, en desmedro básicamente de todo el proceso académico. Porque a mí me interesa ver a la persona que está haciendo. Me interesa que una obra, la obra que tú dices que pinta, yo necesito ver a Damián. No tanto el conocimiento que él sabe para hacer una cara. Porque eso sí demuestra que sabes, pero no eres tú. Y en una obra, la parte emocional es el ser, el artista, el que se transmite, el que queda ahí plasmado en la obra. Y lo hago, como tú recalcas también ese video, de una manera rápida, porque en ese momento no pienso. O sea, yo estoy haciendo, y realmente no sé ni qué está pasando. Sí, razonablemente no sé. Pero lo estoy haciendo, y luego ya paro y ya salió. Y lo que sale, o lo que dejo es mi carga emocional. Claro. Lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Ahora, el video que tú hablas de la Virgen de la Merced fue mi primer encargo en el que yo no tenía el conocimiento de la técnica. O sea, no sabía cómo hacer. En esos momentos me acuerdo, mi esposa Doina se reía un poco diciendo, este señor está loco, como quien dice, porque no sabe nada y está hablando que va a hacer y va a hacer y todo eso. Y es más, cuando comencé a hacer la maqueta, bueno, es una escultura, tiene 12 metros en total. Comencé a hacer la maqueta y, bueno, es 1,20 metros creo que tiene. Y no se caía. No sabía que tenía que haber una estructura. Entonces ella me dijo, mira, hay que hacer así, asado y cocinado. Claro. O sea, imagínate el nivel de ignorancia. Claro, realmente no tenías nada, una idea clara de... sí. Pero lo hiciste. Entonces,
pero me acuerdo que ya me dijo que hay que sujetar para que no se caiga el barro. Yo entonces hice ya la maqueta y me acuerdo tanto vino el maestro Estuardo Maldonado. Yo tenía el taller en su casa. Y el maestro Estuardo, yo le dije, maestro, que ya yo vivía ahí, creo que pasé como 7 años en su casa. Ya subí rápido, le dije, maestro, venga, ya tengo para que me dé su aprobación o que me diga algo, porque él es escultor. Claro. Cuando él vio la maqueta en arcilla, yo ya vi que sí podía ser en grande. Bueno, un tema que quería mencionar, que me pareció también muy interesante, es que cuando estabas en París, te interesaste por los estudios sobre la morfología, sobre la anatomía, ¿no es cierto? Y entonces quisiera que nos hables cómo influyó esto en tu trabajo y principalmente en esta obra que ha sido tan importante, no solamente por sus dimensiones, sino también porque creo que representa algo también desde el punto de vista religioso para nuestro país, ¿no? O sea, el Cristo del Consuelo. Como todos sabemos, las procesiones de Cristo del Consuelo son masivas. Son realmente procesiones que convocan a miles y miles de personas. Y tú hiciste justamente esta escultura que está relacionada con un evento que es importantísimo para nuestra cultura y particularmente para la gente cristiana, para la gente católica, ¿no? Entonces, hablemos de todo esto un poco, cómo influyeron tus estudios sobre morfología en el análisis de la anatomía, en esta escultura y la influencia que esta escultura ha tenido tanto en tu trabajo como a nivel local, porque es un hecho que ha tenido una influencia, ¿no? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la parte de la morfología. Ya. Pues tú te acordarás que nosotros salimos con muchas deficiencias. Sí. De conocimiento anatómico en nuestra época. Muy poca anatomía se hacía. Pero, y no es solamente eso, sino que nos enseñaban, acuérdate, a dibujar vista frontal, vista lateral, de los músculos como era, y nada más, pare de contar. O sea, eso no es nada, eso es cero, eso es nada, o sea, es como conocimiento general que cualquier persona puede tener. Y a mí me apenaba porque yo sabía que tenía esa deficiencia. Salí de la facultad de arquitectura, de arte, lamentándome que no podía o que no sabía realmente la anatomía. Saber los nombres de los músculos no significa nada. Claro. O cuántos huesos tenemos y cómo... Puedes no saber los nombres, pero conocer la anatomía. ¿Cómo funciona la mecánica? Es lo importante. Porque nosotros somos un cuerpo, es una máquina, y esa máquina a determinados movimientos funciona diferente. Los músculos, tú eres deportista, tú sabes eso. Cuando tú haces un esfuerzo, el músculo se deforma. Claro. O cuando recibes un golpe, todo es como... se deforma todo. Claro. El movimiento influye en el volumen, en el músculo. Claro. Si tú haces una fuerza, te empinina, te pones parado así, los gemelos y toda esta parte va a funcionar distinto que tuvieran los pies totalmente, las plantas en el suelo. Claro, claro, o sea, que sí. Entonces yo salí así con esa tristeza, no sabía, yo dije no sé. O sea, y tuve la suerte de que gané ese premio París y me mandan a la École Nationale de Beaux-Arts. Solamente retomemos esto del premio París, que fue en el año 1996, ¿no es cierto? Sí, así fue. Bueno, sigamos. Y entré a la clase de morfología. Ya. Me impresionó así. Yo quedé así, exhausto. Porque era un profesor que sabía dibujar como Miguel Ángel.
no estoy exagerando. Eran dibujos de 10 metros de largo, wow, por unos 2 o 3 metros de ancho. El pizarrón él lo podía mover a voluntad. Yo dije, bueno, me trastornó y las clases comenzaba a impartirlas estudiando partes por partes. O sea, una región y cómo se mueve, cuántos movimientos puede tener una articulación y cómo estos interactúan. Entonces, él le enseñaba más el movimiento, anatomía del movimiento, se puede decir. Y yo me repetí varios años ese curso, porque yo, francamente, no... Eran 4 horas, y todas las 4 horas pasaba yo así, apuntando y todo así. Pues estaba... Increíble. Sí. Entonces, me ayudó mucho cuando cogí la escultura, el saber cómo funciona la mecánica del cuerpo y la forma de cada músculo. Porque cada uno tiene una forma y va formando, en conjunto tiene ya el volumen de una pierna, de un brazo. Claro, todos los músculos tienen junturas, hay los ligamentos, o sea, y es un mecanismo que trabaja en conjunto, ¿no? Sí. Entonces, verlo en conjunto es el objetivo para capturar el movimiento. Ver en conjunto, como tú lo dices. Ya. En Cristo al Consuelo, ¿qué pasaba? Yo necesitaba transmitir el sufrimiento de él, que estaba colgado en una cruz de Jesucristo, porque eso involucra un esfuerzo terrible al cuerpo. Claro. Solamente sujetarse como lo tenían clavado aquí y para ayudarse un poquito un pie de amigo. Imagínate eso cómo afecta anatómicamente al cuerpo para que pueda resistir. Claro. Porque después cuando ya morían el cuerpo se desdoblaba. Claro, pero mientras está vivo el cuerpo tiende a reaccionar a estar de pie. Claro. Y entonces fue un estudio de qué pasaba con cada parte del cuerpo cuando se sometía a esos esfuerzos físicos. Yo recuerdo haber visto en pequeño este Cristo, me parece, hace unos años cuando fui a tu taller. Y no he tenido el gusto de ver la escultura en persona. Ojalá algún momento pueda ir a Guayaquil para verla. Pero bueno, sigamos, sigue. Sí. Bueno, y se captura primero con dibujo, como yo lo represento en dibujo primero. Ya. Siempre me ayudo y me apoyo en modelo. El modelo es básico porque hablábamos de la emoción. Y un Cristo crucificado hay mucho drama, hay mucha emoción. Claro. Tú no necesitas demostrar tu habilidad en morfología. Tú necesitas demostrar el sufrimiento de una persona que está muriendo. ¿Sí? Entonces, eso era lo que eran los puntos donde yo trataba de representar, de estudiar, de profundizar. Y bueno, la obra salió. ¿Cómo nace Cristo al Consuelo? Pues había una necesidad enorme, como tú lo dices. Cristo al Consuelo llena cientos de miles de personas cada año. Y la iglesia Cristo al Consuelo, la parroquia, es muy pequeña. Y de la iglesia donde sale el Cristo, donde llega, perdón, es más pequeña aún. Ya. Es como un parquecito de unos 50 por 50 metros o algo. Wow, o sea, y los callejones que se forman, todo el mundo está en los callejones. O sea, es una locura. Increíble. Entonces, claro, el señor alcalde ahí tenía ese problema, primero de movilidad y segundo, seguridad. Claro. Se creaba un problema muy grave en esas épocas. Él dijo, bueno, pues esa es la visión de un gobernante, aprovechar una cosa que tiene tanta trascendencia para el pueblo y aprovechar eso y crear una obra que solucione esas dos cosas. Buscaron un espacio
Eso fue un estero, el Cisne 2, que tenía un gran terreno vacío. Y ahí caben tranquilamente todos los cientos de miles de personas que van. Entonces, el proyecto nace para solucionar también esos dos problemas que tenía la ciudad de Guayaquil. Claro. Y darle también el plus a esos barrios que no son atendidos por lo general por los gobernantes. Todos lo ponen en las zonas turísticas, mientras que la periferia va quedándose en el olvido. Y eso se pone ahí como para repotenciar. Y eso es como una catapulta, porque se crea, va a generar visitas, turismo, la gente puede ponerse ya un poco de un negocio. Tiene que ser visionario, o sea, crear las condiciones para que se genere un desarrollo. Yo lo vi de esa manera, como ciudadano. Como artista es lo que te conté, es representar el drama de Jesucristo, el Salvador. Yo soy cristiano, yo soy católico, y pues para mí era eso, representar el momento más duro que tuvo. Claro. Y trascendental. Hubieron varias propuestas, no solamente la que viste, porque yo lo presenté el Cristo del Consuelo de varias maneras, como un Cristo que era que invitaba a la celebración de la Eucaristía, o lo representé como los 3 momentos claves del Vía Crucis: la crucifixión, la muerte y la resurrección. Y el que salió, como quien dice, elegido, es el clásico, el que es... La crucifixión. Sí. Bueno, eso. Y ahora tenemos esa escultura que espero puedan seguir. Hay que hacer mantenimiento. El bronce. Ahora, lo que yo le veo de fundamental a esto es como una escultura, una obra de arte monumental puede influir en el ambiente, ¿no? De una manera tan fuerte, porque ligado a esta escultura hay muchos factores. Está, como tú decías, el factor económico, el tema de la cantidad de gente que iba a visitarlo, y el tema que es más fundamental, que es el tema de la creencia, que es lo que conduce a la gente a hacer que esto sea posible también. Porque si la gente no estuviera interesada en un Cristo del Consuelo, este no existiría. Pero hay este interés, y esto hace que la escultura se transforme en algo que es en lo que se ha transformado, en una obra monumental, ¿no? Así es. ¿Cuántos metros de altura tiene? El monumento 36. 36 metros. La escultura en sí, el Cristo 15. 15 metros. Este es más pequeño que el que hice en Maca, porque allá en Maca la escultura en sí, solamente la escultura es 20. Ya. Sí. Ay, claro. Es que hay que tomar en cuenta, para cuando das las medidas, el tamaño del monumento con el tamaño real de la escultura. Pero este Cristo es hecho en otro material, ¿no? Este es bronce. Este es hecho en bronce. Claro, sí vi en un video el proceso de cómo se lo iba trabajando. Sí, sí. Fue dando gracias contigo, ahí el ingeniero Orozco, con su conocimiento en metalurgia y en todo lo que es suelda, también ideó y visionariamente un método, porque desgraciadamente para estas cosas no hay un libreto, un libro que te dice usted tiene que hacer así, asado y cocinado y dar los pasos. No hay un libro de receta. Entonces se cuenta con solamente el conocimiento y la imaginación. Dando gracias a todo lo que él planteó, resultó cierto. Es decir, todo el proceso es creativo, en realidad. Claro. Por una simpleza, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la dilatación del bronce. Ah, claro.
Por el calor y el frío, las temperaturas. Cuando tú metes el bronce está caliente, líquido. Cuando tú ya secas y lo rompes, ya se enfría y se hace más pequeño. Claro. Entonces, hablando de dimensiones de 15, 20 metros, las reducciones que va a contar. Claro. Y si yo he firmado un contrato en donde tengo que entregar una escultura de 15 metros y no tomo en cuenta la dilatación o en este caso el encogimiento del material, no voy a entregar una de 15, voy a entregar una de 14,80, por ejemplo, o 14,60. Claro. Faltándome 40 centímetros. No podría, ahí me iban a seguir. Imposible, imposible. Entonces, ¿qué? El calcular, sabemos que se dilata en tanto, ¿cuánto? O sea, pero eso es cálculo del ingeniero, ¿no? O sea, claro. él hace y él me decía, usted haga la pieza tanto más grande. O sea, yo no modelaba la pieza de lo que era, sino siempre un poquito más grande. Detalles así, a tomar en cuenta. Bueno, ahora cambiando un poco de tema y de pronto ya para ir terminando, hablemos un poco de pintura. ¿Planeas volver a pintar? ¿Crees que puedas tener tiempo para hacer en algún momento una exposición, una muestra de tu obra? Pues me encantaría. Es un deseo frustrado que tengo. Es una añoranza, es una cuestión que le veo así con un ojo de nostalgia cuando me acuerdo. Porque antes de hacer escultura, yo pensé llegar a ser pintor. Claro. O sea, mi sueño era ser pintor y eso era todo. O sea, nada más, simple, ser pintor. Y en todo este tiempo, ¿de vez en cuando sí has pintado o lo dejaste totalmente? Sí he pintado algo, muy de repente. Ya. Lo que hago más es dibujo. Claro, el dibujo no lo he dejado. El dibujo está totalmente relacionado con la escultura, ¿no? Pero no dibujo para la escultura, dibujo personal. Ya. Eso no he dejado nunca. Claro, sí he visto obras tuyas, claro. Hace poco, bueno, no tan hace poco, pero hiciste una muestra, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, el dibujo sí me ha permitido, como quien dice, mantener mi espíritu artístico original. Sí. Ahora, yo quiero decir que al inicio yo no vi la escultura, o yo no veía la escultura como la veo ahora. O sea, mi incursión en la escultura no fue porque deseaba ser escultor. Pero ahora, después de ver todas las bondades que tiene este arte, o sea, estoy descubriendo y cada vez me voy enamorando más de la escultura. Empecé sin ser invitado, como quien dice, pero ahora me siento bien en casa, como que fuera parte de mi casa, de mi taller, parte de mí. Cada vez la asimilo más como mía. Disculpa que te interrumpa. Un detalle que es importante. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde haces tu obra? ¿La escultura? ¿Dónde haces los grandes moldes? ¿Dónde los trabajas? En arcilla. Porque yo recuerdo que hace unos años fui a tu casa y estabas haciendo creo que tenías planeado hacer una ampliación. No sé si la hiciste, ¿en qué quedó eso? Tienes que ir entonces. Tengo que ir a ver. Tienes que ir. Te invito para que vayas lo más pronto. Ya. Me hice un pequeño estudio con tecles, máquinas industriales. Todo está adaptado para hacer escultura en gran formato. Claro. Ese es un detalle súper importante porque de pronto mucha gente que ve el video y dice, bueno, ¿y estas obras de este tamaño, en dónde se las hace? Bueno, hay un taller, hay un lugar específico en el cual se trabaja todo esto, ¿no? Pero mira, no es importante si tienes imaginación, porque te comento. La primera, que fue la Virgen de la Merced, ya.
Ah, claro, ahí fue no. hecha en un departamento. Claro. Y la puerta era creo que 65 centímetros, que no salía nadie. Una persona gorda ya no salía. Claro. Entonces se hacen más pequeños, partes más pequeñas y cosas así. Uno se adapta. Sí, la imagen, todo uno se puede adaptar. El espacio que tengo, por ejemplo, no era muy grande, entonces me hice por niveles. Primer nivel, escultura. Segundo nivel, dibujo. Tercer nivel, pintura. Ah, ya. Bien. Sí. Bien, y bien. unas cavas por abajo que son para guardar arcilla y moldes. Claro. O sea, en realidad hay 1, 2, 3, 4, 5 pisos ahí. 5 pisos, bien. Pero solo se ven 3. ¿Perdón? Solo se ven 3. Ah, no, 4 pisos y solo se ven 3. Se ven 3, claro. Listo. Vale. Bueno, Nixon, ha sido un gusto poder hablar contigo, conocer un poco más de ti, de tu obra. Y bueno, espero que sigas en este camino tan productivo y que te ha dado tantas satisfacciones, tanto gusto, y con el cual estás contribuyendo también a la cultura del país, ¿no? Y desde diversos puntos y formas. Y bueno, te felicito y siempre serás bienvenido. Un gusto haberte tenido aquí, Nixon. Bueno, yo quisiera también agradecerte a ti por la invitación y darte pues mis mejores deseos de que sigas creciendo, porque gente así como tú necesitamos aquí, gente que no solamente pues haga arte, sino también que difunda el arte, que enfrente temas que está cruzando en nuestra sociedad, el mundo del arte, problemas que hay internos, a veces que no son incómodos, que por lo general no se comunican, y que tú tienes la valentía de decirlos. Sí. Y pues me siento muy bien de haber sido tu compañero y ahora tu amigo. Así que adelante, Damián, también. Muchas gracias. Un gusto. Vale.